Muy buenas tardes. En honor al tiempo, entonces daremos inicio a nuestra última clase, que es una retroalimentación de la unidad 9. Y también ustedes saben de que hoy es la evaluación del segundo parcial. Muy bien. Cuando nosotros hemos tocado lo relacionado a la unidad 9, hemos tocado lo que se refiere a los conocimientos en relación a las plantas medicinales, algunas enfermedades relacionadas a lo que es la tradición, ¿verdad? De un pueblo o como anteriormente se denominaba. Bueno, entonces lo que hoy día vamos a dar es una retroalimentación. Vamos a dar una retroalimentación de la unidad 9, así como le estaba diciendo, de que hoy también tienen ustedes la evaluación del segundo parcial. Cuando nosotros hablamos de conocimientos tradicionales, no podemos obviar entonces los conocimientos que tuvieron nuestros antepasados. ¿Y qué es conocimiento tradicional? Ustedes ya lo saben, que entonces lo que vamos a hacer es una retroalimentación, como rememorando entonces todo lo que ya habíamos tocado en algún momento dado en las exposiciones. Constituyen el conjunto de saberes, prácticas, creencias y costumbres diarias, dice con costumbres diarias que han sido transmitidos y reinterpretados por sucesivas generaciones, ¿verdad? Entonces, viene a ser todo lo que nos han legado, lo que tuvieron anteriormente. Y ustedes saben de que cuando hablamos de tradicionales, nos referimos más a la gente que a los nativos, ¿verdad? Porque son los precursores de los conocimientos tradicionales. Y cuando hablamos, por ejemplo, de plantas medicinales, entonces nosotros mencionamos eso. Bueno, entonces, constituye el conjunto de saberes, prácticas y creencias que constituyen entonces diariamente o han sido transmitidos y reinterpretados por sucesivas generaciones. Engloba todo lo que se refiere a conocimientos entonces tradicionales. ¿Y por qué nosotros tenemos que tocar sí o sí cuando hablamos de cosas tradicionales? Tenemos que hablar de las plantas medicinales, porque son los tratamientos tradicionales que antiguamente hasta hoy día se está utilizando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros solemos escuchar que hay familias que dicen, no, yo voy a consumir un té de salvia o un té de una planta X, ¿verdad? Porque ya tiene un conocimiento global de que puede ser un buen terapéutico, ¿verdad? En relación a las patologías que están sufriendo. Cuando nosotros hablamos de plantas medicinales, entonces decimos que son aquellas cuya calidad y cantidad de principios activos tienen propiedades terapéuticas comprobadas científicamente para el beneficio de la salud humana. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay algunas plantas de que al utilizar en exceso puede perjudicar la salud. No solamente hablando de plantas medicinales, ustedes saben que hay fármacos que fueron elaborados en laboratorio que si uno lo utiliza de muy mala manera o excede en su consumo, también puede producir algún tipo de efectos colaterales, ¿verdad? Bueno. Cuando nosotros hablamos entonces de las plantas medicinales y los conocimientos tradicionales, ustedes ven en estas diapositivas que son gentes nativas, ¿verdad? O sea que hoy día ya no podemos más decir, dice que es indígena o es de un pueblo nativo solamente podemos decir. Dice que es nativa o es nativo o es aborigen, ¿verdad? Entonces, la percepción sobre el poder curativo de algunas plantas es una de las muchas formas de relación
entre la población humana y plantas efectivas en sus sistemas médicos tradicionales. Ustedes bien están sabiendo, ¿verdad?, de que hasta hoy día nosotros tenemos médicos que utilizan entonces como curativos las plantas medicinales. ¿Y por qué nosotros siempre tenemos que tener presente esto? Porque las costumbres de nuestras gentes no podemos cambiar. Si ellos tienen, entonces, tienen ellos esa necesidad de utilizar remedios que sean de plantas medicinales, ¿verdad?, como hoy día lo llamamos, ¿verdad? Y le tenemos que dar la oportunidad, pero tenemos que también saber orientarles por qué debemos conocer entonces nosotros cuáles son los que son beneficiosos para la salud y cuáles son los perjudiciales para la salud. De allí que tiene mucha importancia entonces el conocimiento global que ustedes puedan tener sobre las plantas medicinales y los conocimientos tradicionales. Cuando nosotros hablamos de conocimientos tradicionales, ya hemos tocado algunas de las patologías que suelen mencionar las gentes, por ejemplo, en los lugares alejados. Hablan del Camburuyeré, hablan del Arurú, hablan del Ojeo, ¿verdad? Todo eso nosotros ya hemos dado incluso con grupos de compañeros que han dado la exposición. Entonces, por eso nosotros ahora estamos un poco haciendo como una retroalimentación de este capítulo, ¿verdad? Bueno, en algunos casos los conocimientos tradicionales asociados a las plantas medicinales que provienen de comunidades indígenas y locales proporcionan información muy valiosa a los investigadores en cuanto a las propiedades. Si nosotros empezamos a investigar una droga X, siempre vamos a tener entonces un conocimiento general de cómo fue elaborado y puede ser a raíz de una planta medicinal, ¿verdad?, la elaboración de ciertos fármacos. Si en algún momento ustedes no llegaron a escuchar un dispositivo que hoy día se utiliza para dilatar el cuello, por ejemplo, uterino, ¿verdad? Entonces, ese dispositivo que se realiza, por ejemplo, de la raíz del algas marina, ¿verdad? Entonces, es de una planta, entonces viene a ser medicinal también, ¿verdad? Entonces, el valor específico de estos recursos y su posible utilización para el desarrollo de los nuevos medicamentos. ¿A qué voy? Que no solamente podemos usar como té en las casas, ¿verdad?, sino también se utiliza entonces para la elaboración de los fármacos en los laboratorios, ¿verdad? Entonces, los conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales eran del dominio público y de libre acceso. Permitían que otros países obtengan utilidades económicas sin distribuir ningún beneficio a los países de origen, dice, ¿verdad? Entonces, cuando uno tenía un conocimiento global del beneficio de una planta, entonces era de dominio público, no es que solamente ese grupo de comunidades podía utilizarlo, sino también otros grupos, ¿verdad?, aledaños al lugar en donde tenían esa planta, ¿verdad? No hace mucho estaba viendo un documental en donde una familia, no muy lejanos de acá, ¿verdad?, estaban elaborando jabón a base de ruda y otros insumos, ¿verdad?, que estaban elaborando a base de plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, todo eso, esos conocimientos que uno tiene en relación a las plantas medicinales, uno lo puede explotar, ¿verdad?
teniendo beneficios muy valiosos al respecto, pero siempre tienen que tener presente de que no podemos exceder en el uso, porque toda planta medicinal utilizado en exceso puede perjudicar la salud. Todo fármaco elaborado en laboratorio por más de primer nivel, ¿verdad? También puede ser perjudicial si también nosotros lo utilizamos de mala manera, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero ustedes, quiero que fichen bien, y esto, por ejemplo, es de conocimiento público. En algún lugar habrán escuchado decir alguien, ¿verdad? Que tome un poco un tereré de agrial o un té de agrial. Agrial es una planta que muchas gentes tienen en su casa, ¿verdad? Y ustedes saben que su nombre científico es Begonia cucullata, ¿verdad? Es difícil, pero nosotros le conocemos más fácilmente como el agrial, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza el agrial? El agrial es una planta que muchas veces se utilizan para la faringitis y la estomatitis, ¿verdad? Faringitis, ¿verdad? Que es la inflamación de la faringe, ¿verdad? Entonces, estas plantas uno puede encontrarlo fácilmente, no son plantas de difícil acceso, ¿verdad? Podemos encontrarlo, muchos tienen en su casa, otros tienen en la casa de sus familiares, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tengan, porque si tienen un trabajo de campo, hacen una visita domiciliaria, ¿verdad? Y ven estos tipos de plantas, entonces pueden dar ustedes orientaciones en relación entonces a la utilización de estas plantas. Por supuesto, no hay que tampoco exagerar en su utilización, ¿verdad? Esa es una planta muy común en nuestro medio, el agrial, ¿verdad? Y esta es otra planta también que yo suelo ver y por eso le estoy posteando, ¿verdad? Que es la 7 sangría, ¿verdad? 7 sangría es una planta también muy tradicional. Upea racemosa es su nombre científico, ¿verdad? ¿Y para qué se utiliza la 7 sangría? Y miren un poco, se utiliza como antidiarreico, como hipotensor y para afecciones del corazón. Pues bien, si nosotros no sabemos, por ejemplo, las propiedades de estas plantas y tenemos personas que sufren luego de hipotensión, ¿qué les parece que va a ocurrir si toman té o toman en exceso en tereré? Una paciente hipotensa, si yo no sé que esta planta medicinal actúa luego como hipotensor, entonces puede dañar la salud de la persona que lo consume, ¿verdad? Entonces, antidiarreico es hipotensor y se utiliza para afecciones del corazón. Muchas veces las personas conocen las propiedades de estas plantas y cuando tiene personas con algún tipo de alteraciones nerviosas o tiene taquicardia, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace como un té, machacan bien las hojas de esta plantita y le dan de tomar en bombillas, ¿verdad? Eso es lo más tradicional. O muchas veces se tiene hoja de naranja agria, ¿verdad? También se machaca y lo hacen beber, le dan de beber a las personas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Entonces, tranquilizarla, actúa como tranquilizante para evitar que ocurra algún tipo de afección en el sistema cardiocirculatorio o cardíaco, ¿verdad? Muy importante entonces que ustedes manejen todos estos conocimientos. Y este es el famoso ñangapirú. Eugenia uniflora es el nombre científico.
explico, ¿verdad? El ñangapirú es una planta conocida por mucha gente, no es tampoco una planta muy abstracta, porque sí nosotros tenemos nuestros medios, ¿verdad? Y miren un poco, ¿para qué se utiliza? Se utiliza entonces para disminuir el nivel de colesterol y también se utiliza como hipotensor. Muchas veces este ñangapirú se consume más en tereré. Cuando nosotros hablamos de plantas medicinales, entonces ustedes me van a decir que la mayor cantidad de consumos de plantas medicinales es al momento entonces de consumir el tereré, porque es el momento más propicio que la gente utiliza entonces al elaborar o al preparar su rico tereré, ¿verdad? Le ponen, puede ser el ñangapirú, le ponen, está el cedrón capií, ¿verdad? Y cuando se trata de hacer té, puede haber también salvia, que también son plantas medicinales, la salvia que se utiliza como antiinflamatorio, ¿verdad? Un sinfín de plantas medicinales nosotros tenemos en nuestros medios que si conocemos y lo sabemos aprovechar, entonces va a servir de mucha utilidad, ¿verdad? ¿Alguna preguntita? Seguimos. ¿Alguien quiere acotar algo? A ver. 12 estamos. ¿Quién quiere aportar algo al respecto, alguna idea, algún antecedente que pasó? Porque también ustedes pueden escuchar que llegan criaturas que han consumido té, ¿verdad? De algún tipo de medicamentos y llegan al hospital por una intoxicación por por, por infusión casera, ¿verdad? Entonces, todo eso también ustedes tienen que saber y tienen que tener en cuenta cuando les llega, por ejemplo, alguna persona con algún tipo de alteración, se les tiene que preguntar, ¿qué tomó? ¿Qué tipo de té tomó? ¿Qué le diste? Eh, ¿Cuánto tomó? ¿Desde cuándo toma eso? ¿Desde cuándo consume? Entonces son preguntas que ustedes tienen que manejar para volver a hacerlo, por supuesto, a las personas que acuden a ustedes solicitando su servicio, ¿verdad? Bueno, esta es otra planta que también es una planta que hay en muchas casas, que es el yaguarundi, ¿verdad? Piper regeneri. Entonces, esa es otra planta que también suele haber en, en muchas casas. No es una planta muy rara, el jaguarundi, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vamos, generalmente los locales, así los mercados, las herboristerías, tienen todito estos tipos de medicamentos, ¿verdad? Pero ya no son así frescos, son elaborados, ¿verdad? Ya todos secos y lo ponen en una bolsita bien embalsada, ¿verdad? Bueno, esta hojita que es tan bella, verdosa, ¿verdad? Se utiliza como antitusivo y expectorante. El jaguarundi entonces es muy lindo como antitusivo y expectorante. También se utiliza como antitusivo y expectorante la hoja del amba. Ese también es otra planta que se suele utilizar, ¿verdad? Muy importante que ustedes conozcan porque en muchas oportunidades pueden ustedes incluso encontrar familias que tienen en sus domicilios estos tipos de plantas y entonces si ellos conocen las propiedades, pero por supuesto tenemos que saber decir, tenemos que saber enseñarles que ellos no deben exceder en el consumo, ¿verdad? Todo tiene límite.
Y vuelvo a decir, así como los medicamentos que son elaborados en los laboratorios también pueden ser perjudiciales por más bueno que sea el laboratorio. No podemos exceder, ¿verdad? Y ustedes ahora están viendo, ¿verdad? Que a 1000 por hora se elaboró una vacuna contra este virus, ¿verdad? E incluso ya una enfermera recibió la primera vacuna, ¿verdad? En los Estados Unidos y a partir de ahí se va a diseminar por los otros países. Y ojalá, enhorabuena, llegue rapidito en nuestro país, ¿verdad? Bueno, entonces esta planta es muy importante también conocer porque es antitusivo y expectorante. O sea, es una planta medicinal que actúa sobre la parte bronquial, ¿verdad? En algún momento entonces se puede utilizar como antitusivo o como expectorante. Y vuelvo a decir, cuando nosotros hablamos de antitusivo y expectorante, entonces segurito tiene un efecto muy bueno, muy eficaz sobre el árbol bronquial, ¿verdad? Por ende, va a limpiar el pulmón, puede ser incluso para las vías respiratorias, como dice ahí, ¿verdad? Antitusivo, expectorante. Entonces, es muy importante conocer estos tipos de beneficios, ¿verdad? Bueno, este sí que yo creo que todos ustedes conocen, ¿verdad? Porque es lo que más se consume en el tereré, el conjunto, ¿verdad? Alopelis edulis es el nombre científico, ¿verdad? Es el famoso cojú que todo el mundo conoce, ¿verdad? Porque dice, ¿qué tiene tu tereré? Y le puse cojú. Ah, rico sabor, rico aroma, tiene el cojú, ¿verdad? Después ustedes seguramente la perdudilla, que es otro remedio medicinal que se utiliza también en el tereré. Después está, ya le dije, el cedrón capií. Después ustedes tienen otra planta medicinal, pero verbenaí, ¿verdad? Eso es conocidísimo, dale la verbena, dice. También está el taropé, incluso este taropé es una plantita chiquitita, ¿verdad? Después está otra planta medicinal llamada, son hojitas verdes, ¿verdad? Parecida a la orejita del gato y dice luego Maracayanambi, ¿verdad? Eso es así en nuestra jerga popular, ¿verdad? Muchísimos remedios nosotros conocemos, ¿verdad? Pero el nombre científico, por supuesto, varía, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a conocer todas las plantas medicinales con los diferentes nombres científicos, vamos a estar horas y horas, ¿verdad? Por eso vamos a tener en cuenta los más tradicionales, lo que nosotros tenemos en nuestros medios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del cojú, nosotros, su tratamiento, ¿ven? ¿Para qué se usa? Para las afecciones hepáticas, ¿verdad? Hepáticas. Y ustedes saben de que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas hepáticos, ¿verdad? Y tienen conocimiento, pueden estar tomando un tecito, ¿verdad? Pueden tomar en su tereré, pueden tomar en su mate, a pesar de que cuando las personas están con problemas hepáticos, se prohíbe que consuman la hierba, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que orientarle a las personas con problemas hepáticos, entonces tenemos que decirle que consuma lo menos posible las hierbas. Entonces, acá no le vamos a dar orientaciones, por ejemplo, que consuma este remedio, este yuyo con su tereré, ¿verdad? Vamos a decirle que haga un tecito y que consuma así para lograr el mejor beneficio posible para su afección o para la afección por la cual está atravesando. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada. 12 estamos. Están prendidísimos.
o están estudiando? ¿Mm? Seguimos. Sí, profe. Bueno, cuando nosotros hablamos también de otro, este también es una planta que todo el mundo conoce y es muy común en nuestros medios, el famoso taturuguay, dice, ¿verdad? Entonces, su estachitarpeta cayanensis, ¿verdad? Esa es su nombre científico, ¿verdad? Pero nosotros le conocemos como el famoso, esta plantita, el taturuguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la cola del armadillo, ¿verdad? Por eso le dicen, le llaman así. Acuérdense que son de nuestros antepasados, de nuestros antecesores, ¿verdad? Y miren un poco qué importante es, ¿verdad? Porque dice que es una planta utilizada para la apendicitis, ¿verdad? Muchas veces hay inflamaciones, entonces, que puede ceder con estos tipos de tratamiento, pero cuando ya es imposible, ustedes saben de que solamente es quirúrgico el tratamiento, ¿verdad? Entonces, hay sin fin de plantas medicinales que nosotros tenemos que conocer, no porque vamos a estar nosotros en los hospitales, tenemos que, o en las otras comunidades donde vamos a trabajar, en los asentamientos, en los lugares alejados, ¿verdad? Tenemos que tener mucho conocimiento global porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en las comunidades? Vamos a hacer el papel de docente, vamos a hacer el papel de asistencialistas, ¿verdad? Pero en la parte comunitaria. Entonces, muy importante es que conozcamos todos los datos posibles para que nosotros podamos desenvolvernos en nuestra parte operativa, ¿verdad? Bueno, eh, hemos dicho también de que cuando nosotros hablamos de plantas medicinales, también hablamos de algunas patologías, ¿verdad? Que, por ejemplo, mencionamos el cambururuyere, el ojeo, que es la hidrocefalia, ¿verdad? El ojeo es la hidrocefalia. La gente dice, oyojea, ocahuayñacá, dice, ¿verdad? Y lo que ustedes saben de que eso es la hidrocefalia. Incluso hay gente que dice, oyojea porque le visitó una persona que no es de nuestro agrado. Muchas veces van a escuchar, incluso la, le ponen por su brazo una cintita roja con un detalle que puede ser un anillo o que puede ser el famoso morterito que hacen los padres mismos, ¿verdad? Para que le protejan a sus niños, ¿verdad? Todo eso son medicinas tradicionales, todos son eh, relacionados a lo que anteriormente incursionaba en las costumbres, ¿verdad? Que hasta hoy día algunos lo mantienen, ¿verdad? Pero muchas veces entonces otros le dejan de lado, pero tenemos que respetar las costumbres, ¿verdad? De eso nunca se olviden, ¿verdad? Porque tenemos que tener muy en cuenta entonces las costumbres de los diferentes pueblos con las que nosotros tenemos que o en algún momento vamos a trabajar. Bueno, eh, en relación a estas plantas tradicionales, les vuelvo a decir, yo no le estoy posteando todas las plantas tradicionales que hay en nuestros medios, ¿verdad? Solamente lo que, para que ustedes tengan esa, valoren un poco de lo importante que es valorar entonces qué puede que puede ocasionar, para qué se utiliza, por qué es importante conocer esto, porque en algún momento nos puede salvar. Y vuelvo a decir, incluso los medicamentos elaborados entonces elaborados de las plantas medicinales hoy día son utilizados entonces con fármacos muy valiosos elaborados en laboratorio. Bueno.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna consulta para que podamos debatir entre todos? No, profe. ¿Entendieron? Sin problema. Muy claro, porque esto ya habían dado luego en la exposición, esto es una retroalimentación y agregándole unos conceptos más.